un año más, este de 2011, en su tercer mes y en su cuarto día, he podido volver a Madrid en peregrinación al santuario de Santa Gema Galgani, que se la venera en la basílica del mismo nombre, desde donde pude grabar con mi móvil estas imágenes que ahora comparto contigo. Santa Gema Galgani nació en 1878. Sufrió grandemente por su precaria salud y el desprecio de quienes rechazaban sus prácticas de devoción, éxtasis y otros fenómenos. Vivió para Jesús, su Santísima Madre, y para rescatar a los pecadores. Tuvo periódicamente los estigmas de la pasión y las llagas de la flagelación en todo su cuerpo. Padeció ataques físicos del demonio y tuberculosis en la espina dorsal. Las pruebas no pudieron separarla de su comunión con nuestro Señor, sino que más bien la fortalecieron. Queriendo ser pasionista, no se le permitió por su delicada salud. Murió en Lucca, ciudad donde vivió casi toda su vida. Era un sábado santo del año 1903. Tenía solo 25 años. Fue beatificada en el año 1933 y canonizada en 1940 como santa pasionista. La alegría, felicidad,